Abramos nuestras Biblias a Lucas capítulo 9. Amén, hermanos. Vamos a leer en el versículo 18. Lucas capítulo 9. El versículo 18. Dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Para hablar de este versículo, quiero que entendamos qué está pasando, por qué está sucediendo esto. En este capítulo, Lucas es un libro que es cronológico, todo va en orden. Mateo y Marcos es un poco más desordenado, a veces dan parábolas que dijo al final del ministerio antes y no están en un orden cronológico, es en orden de temas, pero Lucas no. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Al principio del capítulo 9, Jesús envió a sus discípulos a predicar. Entonces nos acababa de mandar. Y luego cuando ellos regresan, entonces les dan de comer a los 5,000. Y después de que le dieron de comer a los 5,000, el Señor llega a Cesarea de Filipo y ahí les hace esta pregunta. Entonces ellos acababan de andar predicando. Ahora ellos habían oído qué estaba diciendo la gente. Esto sucedió más o menos 2 años y medio después del que empezó Jesús su ministerio. 1 año antes de morir fue que el Señor les hizo esta pregunta. 1 año antes. Y esta pregunta es clave y comienza a marcar un cambio de dirección en el ministerio de Jesús. Ahorita los discípulos están contentos. Los discípulos piensan: es el Mesías, aquí está. O aquí está un gran hombre. Pero Jesús llega a este momento y les hace esta pregunta porque los quiere comenzar a preparar para lo que viene. En este momento no sabe. Si seguimos leyendo, ahí leamos en el versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces aquí están los discípulos conociendo al Maestro y se están dando cuenta que ¿quién es este que hasta la tormenta le obedece? ¿Quién es este que perdona pecados? El Señor les estaba haciendo la pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque primero les pregunta: ¿qué dice la gente? Y luego le dice más importante. Jesús sabía, conocía los corazones de ellos, conocía al pueblo, pero les hizo esta pregunta para desafiarlos, para que se examinaran, para probar su fe. Tal vez había un discípulo ahí que todavía ni había pensado, pues, ¿y quién es? Es muy fácil para nosotros ahorita saber de Jesús, quién era Jesús. Pero es importante darnos cuenta que para el pueblo de Israel en este tiempo, el misterio de quién era Jesús, y para la iglesia al principio, quién era Jesús, era un tema de conflicto. Pero él no quería que solo lo alabaran y le dijeran:
a ver, díganme ustedes quién soy yo. Él quería que se examinara cada discípulo ahí. De veras que quién eres. Jesús se describe a sí mismo en Juan como el pan de vida, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Pero esa es la pregunta que el Señor quiere que hoy nos hagamos en nuestro corazón. Y vamos a ver un poquito para ponerle un contexto a esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es? Es fácil nosotros ahorita poder describir acerca de Jesús. No es lo mismo decir Jesús perdona pecados a que Jesús perdona mis pecados. No es lo mismo. Ahora retrocedamos ahí en Lucas, ahí 9, pero el versículo 7. En Lucas capítulo 9, versículo 7. Y ahí dice, Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Procuraba verle. Aquí está Herodes. En el mismo capítulo, en el mismo contexto, también Herodes está escuchando de este Jesús, donde su popularidad había incrementado. Todos hablaban de este Jesús y aquí está Herodes. Y procuraba ver, le interesaba. ¿Por qué? Porque Herodes, aunque no quería matar a Juan el Bautista, lo mató. Y en él había un interés. Tal vez había cierta culpabilidad. Si leemos en Marcos capítulo 6, habla de cuando Herodes mandó a matar a Juan el Bautista por quedar bien. Y en él quedó algo y él pensaba, ahí dice en Marcos que Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado porque él quería ver, algo había pasado ahí. Pero después más adelante encontramos a Herodes. Acuérdense que les dije, esto era un año antes de que muriera, luego lo vemos cuando van a crucificar a Jesús, lo llevan ante Herodes. ¿Se acuerdan de eso? Y este Herodes que aquí dice que procuraba verlo, ahora lo tiene ahí enfrente. ¿Y qué es lo que él hace? Le pregunta, ¿quién eres? Le pregunta con un corazón necesitado, quiero ver. Dice la Biblia que se burlaba y lo menospreció. Le puso un manto para hacerle burla, porque él se decía ser rey. Y le decía, ¿por qué no me haces un milagro a mí? Mi propio milagro. Con desprecio, con menosprecio, dice la palabra. ¿Qué pasó en Herodes? Donde era un hombre malo, pero él procuraba verlo. Y cuando llegó la oportunidad de verlo, como que no le interesaba. Como que lo que quería era humillarlo. Esperó mucho. Cuando llegó, y hay algo muy triste aquí, porque dice que Jesús
no le decía nada. Jesús quedó callado. ¿Qué? ¿Cuántos quieren llegar a no acercarse al Señor? Les interesa el Señor un poco. Interesados porque es que suena tan tierno su nombre. Es que Jesús es tan lindo. Es un maestro. Pero no les interesa lo suficiente, que el corazón se endurece y cuando llegan queda, el Señor no dice nada. ¿Cuántos quisieran que el Señor no les diga nada? Que quede callado, no responder. Ese es el ejemplo de alguien que no va a poder contestar quién es Jesús. Herodes, ¿quién es Jesús? Nunca supo, confundido quedó, y teniendo la oportunidad, su corazón ya estaba muy endurecido, que ni lo buscó, simplemente lo menospreció. Pero veamos un poco más que solo Herodes. En Deuteronomio, Moisés dijo que se va a levantar alguien como yo, un profeta. El pueblo de Israel siempre supo que venía alguien, el ungido que los iba a libertar. Y luego viene, pónganse en los zapatos de estos judíos que toda la vida han sabido que va a venir alguien que les va a dar la tierra prometida, va a reinar. Y luego viene Jesús. Y comienzan a ver milagros y comienzan a ver sus enseñanzas. Y el pueblo comienza a dividirse. No puede ser, pero unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Quién es Jesús? El concepto de que Dios mismo, el Hijo de Dios, iba a venir a la tierra, nadie lo había escuchado. Nunca había una profecía que decía, es el Hijo de Dios el que va a venir. Ellos esperaban alguien como Isaías o un poco más grande, que los venía a libertar, un guerrero. Y cuando oían que Jesús decía que era el Hijo de Dios, no podían entenderlo, lo rechazaban. ¿Cómo es posible que nuestro Dios Santo esté aquí y este hombre que estamos viendo aquí? Isaías dice que era feo, no era agradable su parecer. ¿Cómo es que este hombre se llama ser Dios mismo? Se igualaba a Dios y no lo podían aceptar. Era un tiempo muy difícil para este pueblo, porque para ellos poder ver que algo está sucediendo aquí, hay milagros. Cuando el Señor enseñaba, sus corazones ardían. Pero no sabemos quién es. Time Magazine hizo una lista de los personajes que han influenciado la historia humana. Jesucristo era el número 1. Jesús es el número 1. El mundo sabe que desde que Jesús vino a la tierra, el mundo cambió. ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Quién dice Time Magazine que soy yo? ¿Un maestro? Pero este pueblo no sabía qué contestar. ¿Quién es Jesús? Háganse esa pregunta hoy ustedes. ¿Quién es Jesús?
Podemos contestarla porque conocemos. Pero hay algo más que el Señor está haciendo con esa pregunta. Hay algo más profundo que el Señor está haciendo con esa pregunta. ¿Quién soy yo? Porque ahí Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en Mateo vemos esa misma historia. En Mateo Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló Dios. Si nosotros estamos repitiendo, ¿quién es Jesús? Oh, Jesús murió en la cruz, Jesús vivió hace 2000 años, Jesús es el Hijo de Dios. Pero no hay una revelación de quién es Jesús. Estamos en problemas. Vamos a Mateo. Mateo 7. Vamos a leer en el versículo 21. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es uno de los versículos que trae el temor de Dios para cualquier cristiano. Porque aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. No todo el que dice, yo sé quién es Jesús. Sí, es el Hijo de Dios. Es el que murió por mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Acuérdense que en Lucas vimos que acababa de mandar a los discípulos a predicar. En otro relato cuenta cómo ellos regresaron contentos, que hasta los demonios se sometían a ellos. Y después de eso es que Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Tal vez hay alguien aquí que dice, no, si yo he asistido a la iglesia, si mis oraciones han sido respondidas, yo he hecho milagros. Pero aquí está diciendo eso no es suficiente. El versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos quieren oír eso del Señor? Nunca os conocí, nunca. Nunca te interesó. ¿Se acuerdan de la historia que Pablo contó hace unos meses de un rey y una semilla? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien no la vio? Solo quiero más o menos. Todos la oyeron más o menos. Ok. ¿Qué chiste hubiera tenido? ¿Cuál hubiera sido el punto del rey si les hubiera dicho, yo no estoy buscando una planta, miren, les estoy dando una semilla muerta, entonces no va a dar fruto? Todos hubieran hecho lo que tenían que hacer. Todos hubieran dicho, oh, pues no está dando fruto, no voy a hacer trampa. Porque entendieron. Pero ¿era eso lo que buscaba el rey? ¿El rey estaba buscando a alguien que llevara una maceta vacía? No, el rey estaba buscando a alguien que tuviera ese corazón y les puso la prueba. ¿Por qué les digo esto? Porque
En Mateo, déjenme ver aquí, en Mateo 11:25. No, perdón. Mateo 13. El versículo 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, y les comenzó a explicar. Luego le dicen a Jesús que por qué les habla en parábolas a la gente, y Jesús les dice, para que no entiendan, porque si entienden se van a convertir. ¿Cuántos entienden ese versículo? El Dios que dice que quiere que todos sean salvos, el Dios que ama al mundo, dice, no, yo les hablo con parábolas para que no entiendan, porque si entendieran se van a convertir. Por eso les dije lo del rey, por eso el rey les dio semillas muertas y no les dijo que estaban muertas, porque si hubieran entendido, entonces ya sabían qué tenían que hacer. Si una compañía dice, necesitamos líderes, necesitamos llenar unas 3 posiciones, entonces el examen va a ser todos los que lleguen puntuales o 15 minutos antes. Este mes son candidatos para estas posiciones. Pero les dicen a todos, los que lleguen temprano 15 minutos, todo este mes van a recibir esta posición. ¿Cuántos van a decir entonces, yo voy a llegar temprano? Se pierde el punto, se pierde. Uno no busca un líder que sabe lo que tiene que hacer para llegar. Ellos estarían buscando un líder que naturalmente su corazón ya está en un lugar donde es una persona disciplinada, una persona que llega temprano y nadie le tiene que decir, si lo haces te doy. ¿Entendemos eso? Si Gedeón les hubiera dicho, todos los que tomen bien el agua, entonces se quedan en el ejército, los que no, váyanse. Hubieran habido algunos que hubieran tomado bien. Ese es el truco. Por eso es que Jesús habla en parábolas, porque Él no está buscando convertidos, porque aquí está abierto. Mira, aquí estoy yo. Y yo siempre he batallado con la idea de que por qué el Señor se esconde. Es un argumento que muchos usan y aún gente se ha apartado de la fe porque no pueden concebir la idea de que Dios se esconde. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se esconde Dios? Entonces se apartan de la fe porque no pueden concebir que no encuentran a Dios. Pero por eso el Señor nos habla con parábolas, porque entonces solo el que quiere oír, solo el que le interesa, solo el que le ardió su corazón y dijo, yo quiero eso, entonces viene y busca, quiero entender más, quiero saber más. Y es en este mismo contexto que está la historia de Juan capítulo 6, donde Jesús les habla a la gente y les dice, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre. Y la gente se escandalizó y se fue. Y entonces les dice a los discípulos, ¿ustedes no se quieren ir también? ¿Por qué?
Acuérdense que estos son discípulos que no saben quién es Jesús. ¿Quién realmente es Jesús? En la historia de cuando se está hundiendo el barco, hasta se están molestando los discípulos con Jesús. Yo sé que es un profeta, pero nos estamos hundiendo y él durmiendo. ¿Qué historias no tendrían los discípulos en momentos donde le faltaron el respeto a Jesús? Porque no sabían quién era. Y es ahí donde ellos comienzan a ver quién es este cuando calma el mar. Pero ahí Jesús les está diciendo a sus mismos discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Los confundió. ¿Tenían ellos la respuesta? ¿Qué es esto de carne y sangre y comer esto? No. Pero entonces ahí es donde Pedro dice: ¿a quién iremos? Y eso es lo que el Señor está buscando cuando nos pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Porque van a haber cosas que tú vas a decir: no entiendo. El Señor nos habla. Tal vez ustedes han escuchado la pregunta de por qué, si el Señor, siendo Dios y quiere que todos sean salvos, ¿por qué no solo abre los cielos y dice: aquí estoy, miren, soy real, y aquí están las pruebas y la evidencia, que no haya nadie, que no le quede duda a nadie, aquí está? ¿Por qué se esconde? Por esto mismo. Porque el Señor nos habla de tal manera que no haya duda razonable, pero no nos elimina toda la duda. Nos da suficiente, pero nos deja un poco de confusión, un poco de duda, para permitirnos: ¿quieren irse ustedes también? La duda que queda ahí en tu corazón, hermano: ¿será que es del Señor? ¿Será que esto es? El Señor la puso ahí, o no te da más para eliminar esa duda, para que tú puedas escoger, para que no solo te conviertas porque es que está claro. No, para que tú todavía puedas tomar una decisión. Todo en la vida trae cierta duda. No hay nada absoluto. Si tú te metes a tu carro ahorita al irte, al prenderlo, te dicen que, o tú piensas: es que hay una bomba en mi carro y si la prendo va a estallar mi carro. ¿Es posible? Es posible. ¿Es probable? Muy improbable, pero es posible. Y de esa misma manera muchas veces el Señor nos habla donde nosotros vemos que es probable, pero hay siempre algo ahí que dice: no, pero ¿y si no? Y entonces es ahí donde el Señor te dice a ti: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Quieren irse? No es suficiente. Y es ahí donde la pregunta que tú puedas responder: ¿quién digo yo que es Jesús? Hay duda. Hay un camino para salir. El Señor nos dice: ¿quieres irte tú también? Y la pregunta es si conocemos al Señor. Vamos a poder decir como Pedro: Señor, pero ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? ¿A quién iremos?, dijo Pedro.
Pongámonos de pie. Muchos no sabían quién era Jesús. Era Elías. Pero cuando el Señor se les reveló a ellos, cuando Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, es eso lo que causó en Pedro decir, cuando lo puso a escoger, ¿quieren irse ustedes también? Pedro le está diciendo, ¿pero a dónde? Sí hay un camino, sí hay dudas, sí hay cosas que yo no conozco, pero hay algo más allá, como María de Betania. ¿Por qué ella escogió estar a los pies de Cristo? Porque ella sintió algo, que ella anhelaba más esa presencia de Dios que cualquier cosa. María Magdalena anhelaba al Señor más que cualquier otra cosa, que cuando las cosas estaban difíciles, no tengo a dónde más ir. Aunque no entienda, aunque no pueda decir qué es esto, yo puedo decir que para mí Jesús es el que ha llenado mi espíritu. Policarpo lo quería matar, ya era un ancianito, era uno de los mártires. Y le estaban diciendo, ten piedad de tu propio cuerpo, ya estás viejito, no te queremos matar. Todos estaban ahí suplicándole, no queremos matarte. Lo único que tienes que decir es que no crees en Jesús. Y no tienes que creer lo que vas a decir. Solo dilo así, solo para saciarnos. Aunque tú en tu corazón sigas creyendo, pero solo di que rechazas a Jesús. Y este mártir dice, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a poder negar al Señor que ha sido fiel toda mi vida? Para él le podían hacer la pregunta, ¿quién es Jesús? Y él hubiera tenido no una respuesta de, oh, Jesús es el pan de vida, oh, Jesús es el Hijo de Dios. Él hubiera tenido una respuesta personal. Jesús es el que me escucha. Jesús es el que me llevó, el que me salvó, el que me perdonó. Tal vez alguien aquí puede decir, Jesús es el que me libró de las drogas. Jesús es el que me sacó de la pornografía. Jesús es el que sanó a mi hijo. Tal vez alguien puede decir así. Jesús es el que, cuando yo era pequeño, yo le oré una vez y el Señor me respondió. Pero no solo se trata de una sola vez. Oh, ese es Jesús para mí. Solo el que me sanó a mi hijo. Jesús se describe a sí mismo. Yo soy el pan de vida. El pan diario. ¿Quién es Jesús para ti hoy? Es el que te puedes decir, es el que me dio vida hoy. Es el que me tocó hoy. Lo conocemos lo suficiente para decir y poder responder, ¿quién es el Señor? Cantemos ese canto
que dice conocer a mi Cristo. Todo el mundo quiere un poco de Jesús, pero a su manera. No hay otra persona en el mundo. Todas las religiones, o no todas, pero muchas religiones aceptan a Jesús. Islam dice que Jesús nació de una virgen, que es sin pecado, que es un profeta y que Él va a volver a juzgar. Hinduismo, ellos dicen que Jesús es otro Dios. Ellos tienen muchos dioses, uno más. Jesús, las enseñanzas de Jesús, tan lindas, también es un Dios. Los budistas, que Jesús es un buen maestro, es iluminado. También estas nuevas religiones como New Age, Jesús, buen maestro. Todos los caminos nos llevan a Dios y Jesús va ahí. ¿Hay alguna otra personaje que quiera compartir un poco de alguien? No. Todos quieren un poco de Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios y dejó un testimonio. Sus enemigos no podían apuntarle algo mal que Él haya hecho. Cuando Él les dijo a sus enemigos, ¿dónde está mi pecado? ¿Qué he hecho? No le podían decir qué hizo. Y ahora el Señor nos pregunta a nosotros, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Y como respondamos esa respuesta, va a determinar cómo vivimos. Va a determinar si el Señor nos va a decir, no te conozco, no te conozco. Que el Señor ponga un clamor en nuestro corazón hoy y decir, Señor, estos son mis problemas. Estas son mis dudas. Imagínense el pueblo de Israel en este tiempo tenían que reconciliar la idea de que Dios mismo bajó con lo que les habían dicho por años, al que esperaban, al hijo de la promesa. Pero ellos pudieron decir, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Más adelante el Señor les llenó de entendimiento. Tal vez para muchas cosas les trajo respuestas. Pero Él buscaba eso primero. ¿A quién iremos, Señor? Tal vez hay alguien aquí confundido, alguien dudando, alguien batallando, alguien siendo derrotado. Y que hoy solo pueda decir, Señor, pero ¿a quién iremos? ¿A quién? Yo no quiero ser de los que oyen historias bonitas, me gusta, pero no me importa entender. Que hoy escojamos, pidamos conocer. Cantemos. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu, revélalo a mí. Oí lo que dice
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Eso dijo Jesús acerca del propósito de nuestras vidas. Y cuando estaba este pueblo, no conocían que el Hijo de Dios iba a venir. Y como les dije, este hombre que todo el mundo lo admira, muchos lo admiran, saben que era un hombre santo, saben que era un hombre que fue traicionado sin haber hecho nada malo, saben que era un hombre que tenía enseñanzas como nunca había habido. Pero este pueblo esperaba un profeta, y para la sorpresa, no era un profeta, era Dios mismo. Vino a morir. Oh, qué quebrantamiento habrá venido a los discípulos cuando se dieron cuenta que no mandó un soldado, un guerrero a salvarnos, sino no mandó a alguien. Él dijo: yo doy mi vida por él. Y el mismo Creador vino a morir. Y ese mismo Creador no dice: ¿quién soy yo para que lo busques en la historia? Ese mismo Creador te pregunta a ti: ¿quién soy yo? ¿Me puedes conocer? Yo puedo ser alguien único para ti, alguien especial para ti, único. No quien dice el mundo que soy yo, no quien dicen los hermanos que soy yo, no quien predica. Yo puedo ser ese Creador único para ti. Y que con ese clamor le podamos decir a este Creador: Señor, quiero conocerte, quiero conocerte. No importa qué esté pasando en tu mente, que haya algo en tu corazón que diga: pero ¿a quién iremos? Pero no tengo a nada más que regresar. Cantemos: conocer.